amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente luego de esta breve pausa a su Campus Odontológico Podcast. Bueno, como saben, yo soy Gaby y estoy aquí con Mara. Hola a todos. Y el día de hoy pues queremos conversar con ustedes en este episodio número 8 sobre el manejo odontológico del paciente renal. Recordarles como siempre nuestras redes sociales, @campus.odontológico en Instagram, nuestra página web www.campusodontológico. Este podcast pueden escucharlo tanto en Spotify como en Apple Podcast y por supuesto el que quiera verlo en YouTube pues nos busca como Campus Odontológico. Ok, bueno, empezamos. Vamos a hablar un poco sobre las enfermedades renales. Van a ser trastornos que afectan al riñón, obviamente, y que van a provocar disfunción. Van a presentarse con disminución en el índice de la filtración glomerular y el riñón no va a ser capaz de filtrar toxinas y sustancias de desecho de la sangre adecuadamente. La enfermedad renal puede ser aguda o crónica, lo vamos a ver explicado por Gaby, y los síntomas, así a manera muy generales, secreción extrema o nula de orina, una alta concentración plasmática de la urea y creatinina y ácido úrico. Es así. Y tal cual, la enfermedad renal se puede clasificar tanto en enfermedad renal aguda, que va a ser esa disminución que va a ser reversible de la función renal, con una elevación de toxinas y de desechos de nitrógeno con aumento en los niveles de urea y de creatinina. Y la otra fase o el otro estadio va a ser la enfermedad renal crónica. En este caso, la insuficiencia renal va a ser progresiva, avanzada y lamentablemente irreversible. Las causas más frecuentes van a ser la hipertensión, la diabetes mellitus, la glomerulonefritis crónica, uropatías y enfermedades autoinmunes. Por supuesto, la enfermedad renal crónica también está asociada a múltiples complicaciones sistémicas y el tratamiento de la enfermedad renal crónica terminal va a ser la hemodiálisis. Por lo general, estos van a ser pacientes que ya en su fase final van a estar preparándose para pues, recibir un trasplante renal. Correcto. Bueno, y cuando hay presencia de daño renal y para que se diagnostique la enfermedad renal crónica, tiene que haber un daño al menos de 3 meses y también debemos conocer que hay 5 estadios. Y esta clasificación va a ir de acuerdo a la cantidad de filtrado glomerular. Los estadios del 3 al 5 van a ser lo que se llama insuficiencia o enfermedad renal crónica y como ya se explicó, en el estadio terminal va a haber diálisis y trasplante. Los factores de riesgo son pacientes mayores de 60 años, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, diabetes, como ya lo mencionó Gaby, antecedentes familiares, previos trasplantes renales, enfermedades autoinmunes, litiasis urinarias, infecciones urinarias y toxicidad por fármacos. La enfermedad renal crónica tiene una multiplicidad de signos y síntomas. Por ejemplo, pueden presentar los pacientes anorexia, náuseas, vómitos, pueden tener anemias normocíticas, normocrómicas, actividades gastrointestinales alteradas como gastroenteritis, úlceras peptídicas, incluso palidez de la piel y de las mucosas, también pueden presentarse de un color amarillo marronáceo. Pueden presentar lo que se conoce como escarcha urémica, que son esas placas blancas en tórax y brazos por la cristalización de la urea. Adicionalmente, pueden presentar ciertas manifestaciones sistémicas como es la uremia, la hipertensión arterial secundaria, una de las más importantes manifestaciones, el hiperparatiroidismo también, la alteración del metabolismo óseo, inmunosupresiones, infecciones, anemias, trombocitopenias, desórdenes hemorrágicos y calcificaciones metastásicas. Ok. Vamos a hablar un poquito ahora sobre las manifestaciones en cavidad bucal de la enfermedad renal. Los pacientes con enfermedad renal van a presentar con mucosas pálidas porque muchos de ellos pueden presentar anemia, ya que va a estar afectada la producción de la eritropoyetina. Va a haber estomatitis urémica. Serostomía también puede haber cuando hay afectación de las glándulas salivales, candidiasis, erosiones dentarias.
¿Ok? Esto forma parte de las manifestaciones de cavidad bucal. ¿Qué otras manifestaciones podemos encontrar, amiga? Sí, y también, amiga, cambios que sí en la percepción del sabor o de a lo mejor dolor y ardor en la lengua. También pueden ser alteraciones a nivel de la dentición, incluso pueden presentarse a nivel precoz, cuando la aparición de la enfermedad renal es de temprana aparición. En pacientes muy jóvenes puede haber hipoplasias del esmalte, puede haber retardos en la erupción dentaria. Incluso hay toda una gama de hallazgos radiográficos ya relacionados pues a lo que van a ser en particular relacionados al tumor pardo, como por ejemplo la pérdida de lámina dura generalizada, la desmineralización ósea, esa presencia de esa imagen radiográfica característica que se conoce como vidrio esmerilado, es muy típico de esto, y puede haber también lesiones mandibulares específicas, ¿no? Como en el caso que acabo de comentar de los tumores pardos. Y en niños también puede presentarse una reducida prevalencia de caries y de enfermedad periodontal. Es decir, es como una mezcla entre ciertas características que debemos tomar en cuenta de alteraciones de la dentición y también pues lo que pueda presentarse o no. ¿Hay más manifestaciones? ¿Tú crees que pudiesen observarse más manifestaciones en estos pacientes? Puede haber alteraciones de la ATM, enfermedad periodontal y esclerosis progresiva sistémica, donde es donde puede verse afectadas las glándulas salivales, el ligamento periodontal, etc. Es así. Y si nosotros entonces ya vamos directo a pensar en que, bueno, vamos a atender un paciente con una enfermedad renal. Bueno, lo primero es qué consideraciones preoperatorias debemos tomar en cuenta. ¿Qué tenemos que puntualizar? Pues una historia clínica bien detallada, bien específica. Debemos conocer cuáles son esos medicamentos que está recibiendo el paciente. Debemos recordar que reciben anticoagulantes o el día incluso de la diálisis. Todo eso debemos apuntarlo en la historia. Debemos saber si el medicamento, como suele ser en la mayoría de los casos, es la heparina. También debemos apuntarlo y anotarlo. Incluso también pues siempre hacer interconsultas con el médico tratante, porque el médico tratante es el que va a tener el récord del paciente y que nos puede hacer sugerencias específicas para cada caso. Siempre hacer una adecuada evaluación tanto clínica como radiográfica, no descuidar los exámenes de laboratorio. Entre los exámenes de laboratorio estar muy pendientes en la hematología completa, hacer un énfasis en la hemoglobina, recordemos lo de la anemia, verificar siempre los detalles de las pruebas de coagulación, el PT, el PTT y por ende también el INR, que va a ser determinante, evaluar muy bien las plaquetas y evaluar valores del BUM y de la creatinina. Vigilar siempre la tensión arterial. Importante entonces cuando vayan a tomar la tensión arterial, evitar el brazo en el cual el paciente va a tener el acceso vascular. Estos pacientes que reciben diálisis van a tener un shock arteriovenoso y entonces pues obviamente no podemos lastimar más de lo que ya está esa zona. O incluso pues también no solamente para tomar la tensión, como si por ejemplo va a ser mediante a lo mejor anestesia general o sedación y le van a tomar una vía, tomar en cuenta también el brazo específico. Estos pacientes suelen ser muy nerviosos, muy ansiosos, considerar el uso de ansiolíticos en ellos y también tomar en cuenta el uso de la profilaxis antibiótica, sobre todo en pacientes con esos puentes arteriovenosos, por el tema de los conectores de diálisis peritoneal y antecedentes de trasplantes renales. Ok, bueno, también es importante la educación y la higiene bucal de los pacientes para que manejen y hagan un control de la placa y eviten las visitas por emergencias o para procedimientos más invasivos como extracciones. Esto es importante también, la educación del paciente. Y bueno, siempre, sobre todo la interconsulta con el médico y saber qué grado de insuficiencia renal presenta. Esas son cosas muy importantes, por eso de ahí realizar una buena historia clínica. Ahora, mientras estamos realizando procedimientos de cirugía bucal en pacientes dializados o que reciben hemodiálisis, tiene que ser por lo menos
si el procedimiento es de emergencia y no se puede realizar al día siguiente de la diálisis, tiene que ser por lo menos 4 horas posterior a la diálisis, ¿okay? Para evitar el sangramiento producido por la colocación de la heparina. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta también? Que debemos tener organizados y a mano todas las medidas para hemostasia local, conocer y realizar un buen cierre primario de las heridas, monitorear muy bien al paciente y bueno, siempre tener las suturas, los tapones de gelita o colágeno y ya medidas un poco más, digamos, más avanzadas como el ácido tranexámico local, etc. Ahora también tomar en cuenta cuántos cartuchos de anestesia vamos a colocar a nuestro paciente porque, como mencionamos, la hipertensión está siempre de la mano a la enfermedad renal, entonces vigilar muy bien tensión arterial, presión arterial y sabemos que hasta un máximo de 2 cartuchos de anestesia con vasoconstrictor, con epinefrina. También prever si pensamos que va a ser un procedimiento grande, que va a haber un sangramiento importante, entonces tiene que ser en atención hospitalaria para que el paciente, si en el caso que haya una complicación, se puedan tener las medidas para resolver. Hacer una buena selección de los medicamentos que vamos a prescribir, ajuste de dosis si es necesaria, que se lo vamos a comentar después, y evaluación, como ya dijimos, de las hemorragias. Que pueden ser comunes, ¿no? Las hemorragias en estos pacientes. Sí, pero por eso necesitamos tener un buen manejo de la hemostasia y utilizar el manejo local y químico, físico y químico de la hemorragia. Excelente. Y entre esas medidas entonces a considerar de la parte medicamentosa, como bien lo dices, es ese ajuste de dosis e incluso la parte de la prescripción de fármacos. Sabemos que debemos tomar en consideración que si los medicamentos que solemos enviar son nefrotóxicos, pues en ese caso debemos ajustar la dosis de acuerdo al estado funcional del riñón, ya sea aumentando los intervalos o disminuyendo las dosis del medicamento. Hay una gran cantidad de interacciones farmacológicas que pueden darse, pero importante destacar el tema de los AINES, que para nosotros como cirujanos bucales es muy común, ¿no? El hecho de que indiquemos, por ejemplo, el ibuprofeno. Entonces hay que recomendar la reducción de su dosis. Siempre en la medida de lo posible. Lo correcto, lo más indicado, lo más seguro para estos pacientes va a ser el paracetamol, ¿cierto? Sí. Debería ser lo ideal. Igual que el tema de la aspirina, también ser muy cuidadosos con la aspirina, tratar de aumentar esos intervalos de tiempo entre dosis de las aspirinas. Todo esto previo interconsulta con el médico tratante, por supuesto. Y temas de antibióticos, bueno, ya sea, por ejemplo, el tema de la amoxicilina, que ya se pueda incluso reducir la dosis a la mitad o algo específicamente según los niveles en particular de la creatinina que puedan presentarse, o también con respecto a la clindamicina, amiga. Sí, la clindamicina es un antibiótico que no requiere ningún tipo de ajuste de dosis para pacientes renales. Entonces se puede enviar sin necesidad de ajuste de la dosis. O sea que sería el ideal para los pacientes con enfermedad renal. En principio, sí. Pudiera decirse, exacto, pudiese tomar. Si hay infecciones odontogénicas, clindamicina pudiera ser buena elección por el espectro de acción en cavidad bucal, en hueso. Perfecto. Y importante, por ejemplo, el tema de la anestesia que lo estabas comentando. Siempre reducir o controlar esas dosis de anestésico local en pacientes con enfermedades renales, pues ya en estadios avanzados. Sobre todo puntualizar el tema de el uso del vasoconstrictor, como lo estabas comentando. Correcto. Con respecto entonces queremos hacerle el comentario que siempre en todos los podcasts hablamos de un artículo y recuerden que lo pueden buscar del artículo del que vamos a conversar en esta oportunidad en la sección de descargas de nuestra página web. El día de hoy el artículo que les traemos es un artículo de la revista O y que habla sobre el aumento mandibular localizado en la enfermedad renal en estadio terminal.
particularmente 2 reportes de caso y revisión de la literatura. El primer caso que se presenta en este artículo es de un paciente masculino de 33 años de edad que presentaba un aumento de volumen en zona mandibular posterior, ya luego van a ver las fotos en el artículo, y que van a ver cómo es muy característica la imagen radiográfica que presentaba este paciente. Este paciente con enfermedad pues, renal en etapa terminal ya presentaba pues no solamente el aumento de volumen, sino una zona muy delimitada a nivel de la radiografía. O sea, van a ver cómo ese aspecto del que conversamos anteriormente se presentaba radiográficamente. En las imágenes que pueden ver, se las podemos dejar acá también y pues por supuesto la pueden ver en el artículo en la sección de descargas. Sí, y en el mismo artículo hay el segundo caso, que es una paciente femenina de 23 años, posterior a un trasplante renal. La paciente presentó un aumento de volumen y en la zona de parasínfisis mandibular, y ambos casos al examen histopatológico resultaron con el resultado, mejor dicho, fue osteitis fibrosa, que es un patrón específico de la osteodistrofias renales. Recuerden que al principio hablamos un poco sobre manifestaciones en cavidad bucal y en maxilares. La osteodistrofia renal puede ser una presentación y también pueden estar asociadas al hiperparatiroidismo secundario. Les vamos a dejar este artículo en la zona de descargas para que si quieren elaborar un poco más y leer toda la info, entonces ahí lo van a tener, ¿ok? Excelente. Bueno, buenísimo. Yo creo que ya tocamos todo, ¿verdad? Sí, ciertamente. Bueno, se nos olvidó comentar un poquito sobre el paciente de trasplante, que siempre tienen que tener un saneamiento por la parte bucal, dental, para eliminar cualquier foco infeccioso previo trasplante. ¿Okay? Y como siempre, un manejo multidisciplinario e interdisciplinario de los pacientes, tomando en cuenta todas sus condiciones, una buena historia médica, qué medicamentos toma y las consultas con el médico tratante antes y después de los procedimientos de ser necesario. ¿Cuáles son las claves? La historia clínica, ya lo dijimos, interconsulta, manejo de la hemostasia y el manejo farmacológico. Muchísimas gracias entonces por haber estado con nosotros en este podcast del día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcasts y si nos quieren ver en el YouTube. Recuerden de seguirnos en nuestro Instagram @campus.odontológico y visitar nuestra página web www.campusodontológico.com. Bueno, amiga, nos vemos, amiga, en un próximo episodio. Ya nos vemos. Chao. Chao.